Id preparando la maleta porque hoy nos vamos en busca del sueño americano. Venga, que os espero. Hola lectores y lectoras, bienvenidos una vez más a la Biblioteca de Laura. Hoy os quiero hablar de la última lectura del Club Literario Macondo. Es la cuarta lectura que se hace en este club, es la tercera en la que participo y ha sido una lectura muy especial. Tengo que confesar que yo no conocía a la autora, Betty Smith, no conocía evidentemente tampoco la novela, y bueno, me he estado informando un poquito para hablaros de la autora, y me ha sorprendido mucho lo autobiográfica que es la novela, porque bueno, Betty Smith nació a finales de los últimos años del siglo XIX, proviene de una familia de emigrantes europeos que fueron a América en busca del sueño americano. Ella vivió una infancia siempre de pobreza, de miseria, se crió en un barrio de Brooklyn. No fue hasta que se casó porque ella tuvo que abandonar los estudios muy jovencita, a los 14 años, para ponerse a trabajar, y no fue hasta que se casó y después de tener a sus dos hijas, cuando empezó a estudiar y estudió cursos de periodismo, de arte dramático, de literatura, y fue entonces cuando empezó a escribir. Betty Smith se casó varias veces, se casó primero con el padre de sus dos hijas, se divorciaron y conoció al que fue el amor de su vida, tengo que mirar el nombre, Robert Finch. Ella conoció a Robert Finch, pero no se casó con él, se casó con otro hombre. Cuando finalizó su relación con Robert Finch, se casó con otro hombre, del cual se divorció también, y finalmente se casó con el amor de su vida, con Robert Finch, pero ya era un hombre alcohólico, tenía muchos problemas y murió 2 años después de casarse. La vida de Betty Smith está llena de altibajos, tanto a nivel sentimental, como hemos podido comprobar, como a nivel económico. Betty Smith durante toda su vida sufrió bastantes problemas económicos, hasta que se publicó por fin su primera novela, que fue esta, Un árbol crece en Brooklyn, y fue un absoluto éxito de ventas. Se habían vendido más de 300.000 copias en las 2 primeras semanas de su publicación. A partir de ahí, pues Betty Smith fue una gran escritora de éxito. Pero su vida fue bastante dura y esto lo reflejó en su novela Un árbol crece en Brooklyn. Lo que nos cuenta la novela es la historia de la familia Nolan a través de los ojos de su hija mayor, de Francie. Los Nolan son una familia de origen europeo que viven en Brooklyn en los primeros años del siglo XX. Los Nolan sus antepasados son de origen irlandés y alemán, son familias que dejaron Europa y llegaron a Estados Unidos en busca de ese famoso sueño americano. Este sueño parece ser que no se materializó porque nuestros protagonistas, los Nolan, viven en la absoluta pobreza, luchan por salir adelante. La madre, Katie, es una madre abnegada que quiere lo mejor para sus hijos y trabaja de sol a sol en la portería de un edificio y limpiando casas. El padre, Johnny, tiene un grave problema con el alcohol, lo que no le permite trabajar de manera continua y recibe trabajos esporádicos como camarero en restaurantes y como cantante y bailarín. Tienen 2 hijos, que son Francie, la protagonista, y Neely, que es el hermano menor, es un año menor que Francie. La historia comienza cuando Francie tiene 11 años y se nos pone en situación. Se nos presenta el barrio, se nos presenta la casa donde vive Francie, se nos presenta a su familia, y aquí se hace un flashback para hablarnos de las familias de los padres de Francie, de Katie y de Johnny, y de cómo ellos dos se conocieron, su noviazgo, cuando nacieron sus hijos. Se vuelve al momento actual, digamos, en que Francie tiene 11 años, y a partir de ahí la narración es lineal y abarca como unos 5 o 6 años hasta que Francie tiene unos 16 más o menos. La historia de los Nolan al final es la historia de la clase obrera de Brooklyn de los años previos a la Primera Guerra Mundial. Es la dureza, esa lucha por salir adelante. La madre de Francie, Katie, está convencida de que la cultura y la educación salvará a sus hijos de una vida de miseria, y ella les obliga a leer cada noche una página de la Biblia y de las obras de Shakespeare. Esto de alguna manera cala en Francie porque desarrolla un amor brutal por los libros, y ella en la biblioteca
se dedica a sacar de la biblioteca un libro, para leer un libro cada día. Ella lee un libro cada día por orden alfabético de autor. Me parece impresionante que una niña tenga ese afán por leer y leer todo lo que caiga en sus manos y leer todo lo que pueda. Además, Francie está muy preocupada por su educación, hasta el punto de que ella decide abandonar el colegio donde está y trasladarse a otro que ella considera mucho mejor, a pesar de que está bastante más lejos de su casa y que eso le supone caminar por la mañana, caminar bastante más, que está bastante más lejos que la otra escuela. Pero ella decide que esta escuela va a ser mucho mejor para su futuro. Es una novela costumbrista, nos habla del día a día de esta familia, de los Nolan y de los personajes que hay alrededor. Quien busque una acción frenética, desde luego, no la va a encontrar aquí. Es una novela de personajes que están muy bien construidos, están muy bien dibujados, muy bien definidos. En esta novela los personajes fuertes son las mujeres, los personajes femeninos son sin duda los protagonistas, son mujeres de carácter, son mujeres que saben lo que quieren, que tienen las ideas muy claras y de alguna manera estos personajes se comen a los personajes masculinos. Pero para mí el personaje que más me ha gustado, el personaje que más me ha llegado, que más ternura me ha despertado es el personaje de Johnny, el padre de Francie. Es un personaje que, como decía al principio, tiene un serio problema con el alcohol, pero en ningún momento se nos presenta como un personaje agresivo o un personaje desagradable. Más bien al contrario, Johnny es un tío que cae muy bien a su alrededor, a sus amigos, es un tío simpático, la gente está a gusto en su compañía y es una persona que quiere con locura a su hija. Tiene especial predilección por Francie, le llama la prima donna y es muy cariñoso con ella, es un padre muy cariñoso con su hija. Francie también lo adora y tienen una relación que es preciosa. A mí es de las cosas que más me ha llegado, que más me ha gustado de la novela. Johnny es consciente de su problema, es consciente de su situación, sabe que no ha sabido estar a la altura de su mujer, de Katie, ni de su familia, pero tampoco expresa esa frustración. Digamos que eso vemos que él lo piensa, lo sabe, lo piensa por dentro, pero en ningún momento agobia con sus miserias y con esta frustración a los demás. Al contrario, como digo, es un tío súper alegre. Es una novela bellísima porque aunque nos cuenta un panorama desolador, aunque nos cuenta las dificultades que pasan la familia Nolan, que viven en una absoluta miseria, en la pobreza, que tienen problemas para comer a diario, a pesar de todo eso, Francie nos lo explica con una delicadeza, con una sensibilidad, con una dignidad. Yo creo que durante toda la novela en mi cabeza iba resonando esa palabra, ¿no? Dignidad, porque a pesar de ser tan pobres, sobre todo para la madre de Francie, para Katie, la dignidad era algo muy importante, ¿no? A pesar de verse inmersos en un mundo de pobreza, ellos eran una familia digna. Tengo que confesar que la novela no me atrajo desde el principio. Cuando la empecé a leer no me enganchó, sentí que se hacía pesada, que no contaba nada, era un ritmo demasiado lento. Bueno, no me enganchó, pero como la estábamos leyendo en grupo, con el Club Literario Macondo, la gente iba poniendo guau, que le había enganchado muchísimo, que aunque llevábamos un ritmo marcado de 2 capítulos por día, la gente se leía 4 y 5 capítulos y que no podían parar de leer, pues bueno, decidí seguir leyendo. Como hacia la mitad de la historia, o quizá un poco más, cuando empecé a disfrutarla de verdad, cuando me fascinó, supongo que fue cuando en mi cabeza yo dejé de esperar que pasaran cosas y me dejé llevar y empecé a disfrutar de la manera de escribir de Bessie Smith, que es una manera... Es un lenguaje muy sencillo, pero es un lenguaje muy bello, o sea, no utiliza demasiados recursos literarios, no es muy enrevesada, pero utiliza un lenguaje muy bello, aunque sea para explicar esta pobreza en la que vive la familia Nolan. Bueno, la cuestión es que al final, cuando llegué al final de la novela, cuando acabé la última página, o sea, llegué totalmente enamorada de la historia, totalmente enamorada de los personajes. Es de aquellas veces que acabas un libro y te tienes que quedar como ahí en silencio, reflexionando, digiriendo y bueno, dejando reposar la novela. Y entonces pensé lo grande que había sido esta lectura.
Me pasa mucho últimamente, quizá más con los clásicos, que normalmente cuando acabo una novela tengo que dejarla reposar unos cuantos días para poder formarme una opinión de esa novela. Y normalmente durante esos días, durante ese tiempo, la novela, la historia, crece tanto, se hace tan grande, que al final pienso, ¡guau! Me ha gustado muchísimo. Aunque quizá durante la lectura no sea consciente de que estoy ante una gran novela, cuando pasa el tiempo, después de acabarla y la dejo reposar unos días, entonces, con esa perspectiva del tiempo, pienso, ¡guau! Ha sido una muy buena lectura. Y eso me ha pasado con esta novela, que cuanto más días pasan y pienso en ella, cada vez me gusta más y cada vez la recomiendo mucho más. Me ha gustado mucho, me ha dejado un pozo muy grande, sé que voy a recordarla durante mucho tiempo, creo que volveré a leerla, los personajes se han metido ahí en la piel y me van a acompañar durante mucho tiempo, y es una novela que recomiendo muchísimo. Recomiendo muchísimo esta novela, pero no a todo el mundo, no a esas personas que busquen acción, que busquen una novela en la que pasen muchas cosas. Aquí no pasan muchas cosas, pero sí la recomiendo a las personas que les guste disfrutar de un estilo, de una manera de escribir, disfrutar de la ambientación, que realmente es muy buena a través de los personajes, nos sitúa en un Brooklyn de los años, como digo, anteriores a 1914, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, cuando Brooklyn todavía era digamos que era una ciudad en sí, separada de Nueva York. Francie nos habla de su ciudad, de Brooklyn, con un orgullo, o sea, ella ama su ciudad, aunque ella viva en un barrio muy pobre, ella está muy orgullosa, así nos lo cuenta, y ya está, eso es todo. Espero haberos podido transmitir todo lo que esta novela me ha dado, ¿no? Todo lo que me ha hecho sentir, ya digo, sobre todo al final, una vez acabada, o sea que por favor os pido paciencia si empezáis a leerla y pensáis, va, es que aquí no está pasando nada, porque cuando lleguéis al final pensaréis, pues es que no está pasando nada, no, es que han pasado un montón de cosas, ha pasado todo. Nos ha contado la historia de una familia, nos ha contado la historia de toda una clase social, de una ciudad, de cómo era la vida, de cómo esas personas que venían a buscar el sueño americano era tan difícil conseguirlo, que muchas veces, bueno, pues es esa frustración. Bien, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. No olvidéis suscribiros al canal y, sobre todo, por favor, dejadme vuestros comentarios si habéis leído la novela, qué os ha parecido, si os pasan estas cosas que me pasan a mí, de que cuando acaba una novela tenéis que dejar unos días para poder formaros una opinión, si os pasa que a veces, bueno, pues una novela que os está pareciendo un rollo, de repente pasa algo, o simplemente en vuestro cerebro se hace un clic y de repente os gusta muchísimo. Comentadme estas cosas, que me hace mucha ilusión saberlo, y nos vemos en el siguiente vídeo.